Ujú. Bueno, esta es la segunda reunión del compañerismo filosófico. Mi nombre es Andrea y hoy vamos a tratar un texto que se llama Oralidad versus Escritura. Antes de iniciar vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. Cuando escuchen la campana, por favor cierren los ojos, ¿ok? 1, 2, 3. Necesito que cierren los ojos y que estén relajados. Vamos a iniciar con una respiración. Necesito que se concentren en ella. Vamos a empezar inhalando en 2 segundos y exhalando en 1 segundo. Ahora vamos a inhalar en 2 segundos y vamos a exhalar en 4 segundos. Inhalo en 2, exhalo en 4. Ahora vamos a inhalar en 3 segundos y exhalar en 5 segundos. Inhalo en 3, exhalo en 5. Ahora inhalo en 6 y exhalo en 6. Otra vez, inhalo en 6 y exhalo en 6. Ahora vamos a inhalar y vamos a mantener el aire 3 segundos. Inhalo, 1, 2, 3, exhalo. Ahora vamos a inhalar 3 segundos, vamos a mantener el aire 3 segundos y vamos a exhalar en 4. Ahora vamos a aumentar el tiempo para mantener el aire. Vamos a mantenerlo 5 segundos. Inhalo, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo. Vamos a inhalar en 2 segundos, vamos a mantener en 3 segundos y exhalar en 2. Necesito que se concentren en su respiración. Pueden ocupar el tiempo que ustedes gusten. Inhalo, exhalo. Ahora, cuando escuchen la campana, van a ir abriendo poco a poco sus ojos. Listo. Bueno, como mencioné al principio, vamos a analizar un texto que se llama Oralidad versus Escritura. Lo voy a presentar y vamos a empezar analizándolo. Como pueden ver, es un tipo de diálogo. Yo voy a ser Fedro y a cada uno de ustedes le voy a pedir que lea un párrafo de Sócrates, ¿ok? Voy a comenzar. Primero va a comenzar Fernando. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Eso que ves subrayado que dice, si nosotros mismos pudiéramos descubrir la verdad, ¿a qué consideras que se refiere? ¿Tú cómo lo interpretarías? Que nuestro interés en la verdad cambiaría desde la verdad objetiva a la verdad subjetiva que es la opinión humana. ¿Crees que la opinión humana es algo que a lo que todos acudimos, a lo que nos basamos para conseguir información? Sí, yo creo que todos somos susceptibles a omitir juicios. Ok, dice de Fedro. Preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Ahora le voy a pedir a Marlene que lea el siguiente párrafo de Sócrates.
Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El número de aquella divinidad era el de Teut. Fue por este, fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por lo que por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamos, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia. Así como a Tamos llaman Amon, a él vino Teut y le mostraba sus artes diciendo que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada uno tenía y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Mm, Muchas, según se cuentan, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Tamus a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: "Oh artificiosísimo Teut, a uno les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para lo que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les distribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprenden, al descuidarla, al descuidar la memoria, ya que, filándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de carácter ajenos, no desde adentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has fallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque sabiendo oídos muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles. Además de que tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Gracias. Ahora, Marlene, analizando esa frase que está subrayada que dice, a unos les es dado el arte, a otros juzgar que de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. ¿Tú qué sentido le darías? Mm, Pues que hay personas que se les da más fácil hacer ciertas cosas y a otras que pueden ser a lo mejor al ojo humano bonitas, como el arte siempre va a ser bello, por así decirlo, y pues a otros tal vez como no se les da lo mismo, como juzgar y dañar un poco, tal vez. Jimena, ¿tú qué opinas? Pareciera que está indicando que a algunos se les da por crear, pues como dice, arte, algo bello, algo estético, eh, algo que simplemente se disfruta, mientras que el trabajo de otros no es crearlo, sino ver de qué manera puede afectar a los que, como dice ahí, pretenden hacer uso de él, es decir, una obra de arte, el pintor es quien ha creado el arte, pero las personas que van a ver esa obra son las que juzgan si sirve, si no sirve, si se ve bien, si no se ve bien. Son aquellas que juzgan eso
porque pretenden que tiene un uso. Supongo que a eso se refiere. Ahora, Bruno, aquí hay una parte que dice, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Es bastante acertado, ya que muchas personas, por el simple hecho de escuchar mucho de otras personas que pueden ser profesionistas en algún tema, pueden ser dedicados o estudiosos de diferentes temas, por haber hablado con ellos o por haber escuchado lo que esas personas hablan, se creen que pueden estar a un nivel cercano o se creen que pueden llegar a tener la misma razón que ese tipo de personas repitiendo sus frases, cuando realmente no han aprendido nada, solo están repitiendo lo que otros ya dijeron y no están parados ni siquiera a analizarlo, a comprenderlo o a tan siquiera memorizarlo bien, pueden que hasta empiecen a transgiversar algunas cosas que llegaron a escuchar. Entonces creo que considero que es bastante acertado. Ok, ahora dice, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Bruno, por favor, ¿puedes leer lo que sigue sobre Sócrates? Claro, el caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír una encina o a una roca, solo con que dijese la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dice es así o de otra manera. Gracias. Marlene, donde dice tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca, ¿crees que eso se esté dando ahorita en estos tiempos, que creamos a ciertas cosas o a otras no? Pues la verdad, actualmente en el mundo se está, no sé si han escuchado acerca de personas que son antivacunas o tal vez tierraplanistas. Yo creo que cada quien tiene derecho a pensar lo que sea, pero como ya hemos visto antes, dudando o cuestionándote, y creo que la mayoría de la gente que a veces no cree, bueno, a veces cree ese tipo de cosas, suele ser porque le escucharon de alguien que creen que es bueno o es inteligente y no cuestionan más allá de eso y pues se lo creen ciegamente. Fer, ¿tú qué consideras que es una encina? ¿O a qué se refiere con encina? En el texto se refiere con la palabra encina a algo que no tiene sabiduría o que puede decir cosas que sean o no sean ciertas. Bruno, la misma pregunta. Em, Comparándolo con, haciendo la comparación de una encina o una roca, puede ser que se esté refiriendo encina haciendo referencia tal vez a algún árbol, porque en muchas culturas antiguas como él dice, se conformaban con oír la verdad de una roca, puede ser una estatua de algún ser mitológico o algo así, o una encina, que también habían culturas que consideraban a la naturaleza como un dios o algo por el estilo. Ok. Bueno, dice, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tébano dice. Jimena, ¿puedes leer la siguiente línea, por favor? ¿Sí? Así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito, y de la misma manera
el que lo recibe deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras. Rebosa ingenuidad y en realidad, ¿podrías bajarle un poco, por favor? Y en realidad desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Lo que está subrayado que dice rebosa ingenuidad, perdón, ¿tú a qué crees que se refiere? ¿Podría subirle un poco para poder ver lo que dice antes de? Gracias. Ya. Em, Pareciera que simplemente está como criticando un poco los escritos que pueda haber, porque uno usualmente lo que está escrito lo toma como verdad o como algo que ya pasó o etcétera. El chiste es que es una realidad, tal vez incuestionable. Entonces, a veces las personas se aprovechan de eso y pues supongo que en los tiempos antiguos era muy dado que escribieran cosas a veces por, por pensar en algo, pero sin dar a entender un conocimiento fijo, por lo que la parte de rebosa ingenuidad, o sea, es un texto aparentemente inocente porque no está hecho con ningún mal, pero no aporta nada al conocimiento. Gracias. Y Bruno, la parte donde dice, creyendo que las palabras escritas son algo más para el que las sabe, ¿qué significa? ¿Tú qué sentido le das a esto? Pues diciendo el fragmento para el que la sabe, refiriéndose a las palabras, puede ser que se refiere a las personas que sabían leer, por eso dice para el que la sabe, creyendo que las palabras escritas son algo más. Entonces regresaríamos al punto que dijo mi compañera, que sería que muchas personas creen que porque algo está escrito ya es considerado como algo verídico e irrefutable, cuando realmente no debería ser así. Y todavía en esa época en la que no muchos sabían escribir o sabían leer, pues creo que se daba más esa situación de darle valor de más a cosas que no. Ok. Bueno, de Pedro dice, exactamente. Ok. Fernando, ¿me puedes leer la siguiente línea de Sócrates, por favor? Claro que sí. Dice, porque es que es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y a la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Gracias. A eso que dice donde en el párrafo se podría llegar a creer como si lo que dicen fuera pensándolo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las personas dan un sentido de más seguridad en lo que están escribiendo y las personas a veces tenemos un falso sentido de seguridad en que si alguien escribió algo es porque hubo un razonamiento detrás, entonces pues puede ser engañoso el asumir que si alguien escribió algo es porque hubo un razonamiento. Bruno, donde dice con que una vez haya algo sido puesto escrito,
Las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en lo absoluto. ¿Qué sentido le das? Pues realmente se referiría a algo como de que cuando las palabras son escritas, pueden ser leídas por cualquier persona claramente que las pueda entender, ¿no? Puede ser leídas por cualquier tipo de personas, desde personas que van a intentar encontrarle algún significado, van a intentar encontrar o intentar aprender algo de lo que expresan o las ideas que se ven reflejadas ahí, como también pueden ser leídas por personas que realmente no les importa y no van a captar nada de ahí, pero las palabras van a seguir pasando a través de ellos. Considero que eso es a lo que se refiere con las palabras rodarán por doquier, porque no importa si a la persona le importa o no le importa, si ya las leyó, ya pasó a través de ella. Y Marlene, ¿a qué se refiere con que las palabras son maltratadas y que no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas? Mm, creo que se refiere a que tal vez un escrito, no, o sea, alguien que escribió un libro o un texto acerca de un tema y después alguien ajeno piensa que no está bien o no es verdad o lo que sea, empieza a criticar el texto o empieza a criticar el libro y pues en sí lo que se dice en el texto, las ideas no pueden decir nada contra lo que es verdad o contra lo que ya se sabe a ciencia cierta. Gracias. Ahora a cada uno les voy a pedir que de un párrafo me den como lo que entendieron de ese párrafo, me den su explicación con sus propias palabras. Voy a empezar con Jimena. ¿Puedes analizar el párrafo de Sócrates donde inicia pues bien hasta donde termina con o mal lo que decía, por favor? Pues que yo sepa, ahí solamente está contando un, no estoy muy segura si es un rumor o una historia como tal, pero el chiste es que está contando algo que escuchó, algo que vio em, en Egipto. Y básicamente empieza a tratar a los personajes, por así decirlo, de Thamus y Theut, y donde pues explica también que en lo subrayado de hecho, dice, según le pareciese bien o mal lo que decía, era como una especie de tiranía, porque digamos que hacía lo que se le daba la gana sin importar si lo que estaba haciendo estaba bien hecho o estaba mal hecho, o si la otra persona lo que estaba haciendo era bueno o malo. Entonces, digamos, es como si se planteara la idea de que había, al menos en esa historia, dentro de esa historia de Egipto, había un ser que juzgaba sin mirar más allá de su propia opinión. Fernando, ¿puedes analizar la otra parte de ese párrafo, por favor? Y sí, un segundo. El texto se refiere a que, bueno, hace referencia, perdón, a la sabiduría que pueden o no tener las palabras escritas o el conocimiento que se deja de forma escrita, porque puede ser que alguien tenga algún tipo de, pues de verdad, pero certezas no hay y hay gente que, bueno, personas que simplemente se fían de ello y bueno, como aquí en el texto dice, se fían de y pues
Hay dos tipos de personas, las personas que son capaces de escribir y de transmitir ese conocimiento, y hay las otras que se encargarán de juzgar si es de daño o es de provecho ese conocimiento. Gracias. Ahora, Bruno, ¿puedes analizar y darnos los puntos más importantes del párrafo de Sócrates donde dice, el caso es amigo mío? Claro, déjame leerlo tantito un poquito más rápido y ya. Em, considero realmente lo que se está refiriendo a Sócrates en ese momento es sobre lo ingenuos que llegamos a ser muchas veces cuando desconocemos y lo crítico que podemos llegar a ser cuando realmente tenemos conocimiento o creemos que tenemos conocimiento. Refiriéndome a que, por ejemplo, las primeras, no voy a mencionar ningún en específico para no, pero por ejemplo, las primeras religiones que surgieron, por ejemplo, las que pudieron haber surgido aquí, de nuestros antepasados, surgieron porque alguien lo mencionó como una verdad y ellos tal vez en su ingenuidad lo creyeron y lo siguieron, creándose leyendas, creándose mitos, creándose dioses. Y realmente como ahí no tenían conocimiento alrededor de eso, conocimiento alrededor de su razón de ser, conocimiento alrededor de sus motivos de por qué hacer algo, creían que eso ya les daba una razón de ser, entonces lo seguían de manera ciega. Pero como menciona también Sócrates aquí, que ya cada vez la juventud deja de ser menos ingenua y se vuelven más sabios, o tal vez no tan sabios, pero realmente más críticos, ahora tienen más conocimiento a su alcance. Puede que no sean más sabios, ¿por qué? Porque también pueden tener conocimientos erróneos, como todo ese tipo de teorías de gente antivacunas, gente conspiranoica y todo eso. Ellos consideran, ellos creen, ellos realmente defienden todas estas ideas. Decir algo diferente, no van a ser ingenuos y te van a seguir y te van a empezar a argumentar por qué ellos creen que sus creencias son verdaderas o por qué ellos dicen que no son creencias, sino son hechos. Entonces, podemos ver que realmente, aunque se vuelve más crítico, aún así no están exentos de la ignorancia o no están exentos de defender ideas erróneas. Entonces, pues considero que eso realmente sería lo más importante de rescatar de este fragmento de Sócrates, que menciona que si no se tiene conocimiento, uno es ingenuo y se puede creer todo lo que le digan. Pero si uno cree que tiene conocimiento, se puede volver crítico y tal vez ya no salir de esa ignorancia. Gracias. Marlene, de este último párrafo, ¿podrías rescatar lo más importante y explicárnoslos? Sí, nada más déjame darle una pasada rápida. Mm, ah, por lo que yo entiendo de este último párrafo es de que Sócrates nos decía, bueno, yo pienso que las palabras o las ideas pueden ser tomadas de diferente manera dependiendo a quién las lea. Tal vez Andrea no le va a dar el mismo sentido a un texto que Jimena o que Bruno o que Fernando o que yo. Y pues cada quien está en su derecho a creer lo que esa persona quiera, pero pues también hay que pensar quién las dijo y dónde. Ah, por ejemplo, tal vez a una revista científica que leamos
podemos conocer al científico que la está escribiendo y decir que es grande, que ya ganó Nobel y no sé qué, y a lo mejor ahí tiene un poco de validez. Pero si leemos una revista científica de alguien que no conocemos, de alguien que tal vez no tenga nada de estudios en eso, o de otra persona que sea externa a este campo, tal vez podemos empezar a dudar un poco. Y de que no por ser escrito, no por estar escrito o no por ya ser muy concreto, es verdad. O sea, como ya han mencionado antes mis compañeros, podemos empezar a criticar o a ver con ojos críticos diferentes temas o diferentes textos que se nos ponen enfrente. Gracias. Ahora, algo que me parece muy interesante que quiero pedirle a Jimena, que si me puede dar su punto de vista, es como menciona el título que dice oralidad versus escritura. ¿Tú crees que esa sea como una rivalidad literal o a qué se refiere a componer estos dos términos como en contra? Es literal y al mismo tiempo no. Me refiero a que se pueden tomar de ambos enfoques. Puede ser literal en el sentido de que pues el expresarse de manera oral es muy distinto a expresarse de manera, em, bueno, escribiendo. Usualmente lo que decimos de manera oral lo expresamos tal cual lo pensamos. Muy pocas veces lo analizamos como tal. En cambio, con la escritura nos damos el tiempo de borrar, de reescribir, de reintentar. Entonces, es un texto más profundo en ciertos aspectos, o es a lo mejor planeado que decir algo de manera oral. Por ejemplo, en algunas exposiciones, lo primero que se hace es hacer notas con lo que se va a decir y después decirlo. ¿Por qué? Porque ya está planificado. Entonces, puede tomarse literal en ese aspecto de que ambos son, digamos que la oralidad es más creativa, más espontánea, pero la escritura es más organizada, más, digamos, más argumentada que la oralidad. Pero también está el otro lado de todo esto, de como menciona, bueno, yo creo que menciona todo el texto, sobre que la veracidad que pueden tener tanto la escritura como la oralidad, porque hay palabras que los dice un famoso y son palabras que todo el mundo conoce, que son verdad y punto. O si hay un escritor famoso, escribe algo, ya todo el mundo leyó esa obra, ya todo el mundo considera que es la mejor obra jamás escrita. Caso contrario de personas comunes y corrientes, dicen algo que puede haber sido el mejor análisis de todo el mundo, pero nadie le va a hacer caso porque nadie lo conoce. O con la escritura, alguien que apenas está empezando a escribir hace una obra magnífica de muy buena calidad, pero no es notada porque no tiene historial. Entonces, ahí está otra rivalidad también, de que lo que significa el decir algo y el escribir algo no tienen el mismo significado, inclusive desde la persona que lo escribe o lo dice. Entonces, siento que puede tomarse de ambos enfoques. En este caso, siento que toma un poco del enfoque literal, porque en todo el texto, a la hora del texto menciona que hay personas que dicen esto, que, por ejemplo, aquí Sócrates menciona la historia de Egipto y entonces Fedro le cree o le da la razón y entonces él lo regaña y después cambia todo a la letra. Entonces, siento que el texto hace referencia a esa, a la manera literal con la que se puede ver el título. Fernando, ¿tú qué opinas? Em, pues en mi opinión, el título va muy acorde con el texto porque durante todo el texto se desarrollan ideas sobre la forma en la que comunicamos y en ese entonces, cuando Sócrates vivió, eran las dos formas de comunicación, la escritura y la comunicación verbal. Entonces, pues sí, parte de lo que dice mi compañera es bastante cierto de que hay un cambio muy fuerte entre los pensamientos que escribimos y los pensamientos que hablamos.
Entonces, pues siento que este texto resalta bastante esas diferencias y cómo en la escritura uno puede o no dar razones que hagan justicia a la verdad, pero pues eso también tiene que ver con las intenciones de cada quien. Gracias. Ahora, Bruno, ¿tú consideras que nos dejamos llevar más por la oralidad, por todo lo que escuchamos, ya sea noticias, rumores, chismes? Pues realmente yo considero, bueno, realmente es así. ¿Por qué? Porque tenemos un sentimiento mayor de empatía. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a leer un texto, una noticia o algo así, pues no puede transmitirte demasiado o no te va a transmitir al mismo nivel que como si alguien te lo contara. Principalmente, ¿por qué? Porque cuando estás leyendo algo, tú te vas a meter en el contexto y tú vas a ser quien interpreta los sentimientos de la persona que lo escribió. Pero cuando es oral, realmente es la otra persona la que te está metiendo los sentimientos y tú no tienes que enfocarte en crear nada o en buscar algo, sino la otra persona te los va a transmitir noticias trágicas, la otra persona te puede transmitir desesperación, te puede transmitir tristeza, demasiados sentimientos a comparación de si nada más lees la noticia o si nada más te llega un mensaje, que realmente pues también mucho ya nosotros también ya nos sentimos demasiado a través de la escritura, también puede ser que por la época en la que estamos viviendo ahorita, que es una época en la que la información viaja demasiado rápido entre palabras y es algo más cotidiano a comparación de una conversación oral que puede llegar a ser más orgánico y no estemos tan acostumbrados a algo de ese estilo. Entonces, claramente sí es diferente y sí nos transmite más algo oral y al transmitirnos más algo oral, transmitirnos más sentimientos, influye en lo que nosotros pensamos y nos creemos más lo que nos dicen de esa manera por tener todas las connotaciones y todos sus sentimientos. Marlene, misma pregunta. Pues la verdad, realmente todo ser humano aprende mediante la escucha, ¿no? O sea, de bebés no nacemos sabiendo leer y que nos pongan, a ver, léete este texto y aprende qué son las manzanas o qué es el color rojo. No, sino que el ser humano va aprendiendo cuando su mamá o su papá le dice, no, eso es de color rojo, eso es de color naranja, va aprendiendo poco a poco. Así que creo que desde muy pequeños todas las personas tenemos como un, un cierto enganche con el escuchar las cosas y aprenderlas. Hay personas que no, hay personas que sí. Como ya mencioné mis compañeros, en la actualidad es muy difícil que alguien aprenda nada más leyendo porque pues a veces se nos hace muy difícil comprender o las expresiones. Por ejemplo, no vas a leer un texto muy triste y no lo vas a sentir igual tal vez a que una persona con ese sentimiento o con esa, ajá, con esa facha de tristeza lo va a decir. Así que creo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Bueno, ahora me gustaría que se tomaran un momento para reflexionar todo lo que hemos leído y saquen una conclusión de lo que nos quiere dar a entender este texto y les iré preguntando a cada uno de ustedes. Les doy un momento. ¿Listo? Bueno, empezamos con Fernando.
Sí, ¿Me puedes dar tu conclusión, por favor? del texto. Bueno, em, yo puedo decir que el texto resalta la manera en la que las personas son susceptibles a ser engañadas o a emitir juicios que sean incorrectos según lo que otras personas les digan, y cómo es muy difícil que alguna persona busque el conocimiento o busque la sabiduría a partir de experiencias personales y de razonamientos que uno mismo haga. Pues quiero pensar que esto es por comodidad y por practicidad, de que en la vida aprendemos tantas cosas que sería prácticamente imposible llegar lejos si te cuestionas todo. Entonces empiezas a aceptar, aunque no hagas ningún tipo de razonamiento para llegar al conocimiento que tengas, sino que, como digo, se asumen ciertas cosas. Entonces, pues de cierta manera es una limitación en el ser humano, y si ninguna persona se cuestionase ninguna, ahora sí, ninguna cuestión, pues es probable que esta cuestión esté mal, y todo un sistema de pensamientos que surgen de esta cuestión pues también estarían mal por consecuencia. Entonces, creo que sí es importante que las personas tomen una actitud más reflexiva y menos ignorante y consecuente con las cosas que aceptan como verdad y el tipo de cosas que escuchan y que leen y que encima las creen sin cuestionarlas. Gracias. Marlene, tu conclusión, por favor. Ah, yo creo que es lo que nos quieren dar a entender con ese texto es que ah, tal vez nosotros nos guiamos más con lo que escuchamos que con lo que leemos o con lo que investigamos. Así que no está mal el razonar o el cuestionar lo que escuchamos, porque como ya dijo mi compañero, es muy fácil que a uno lo engañen si le hablan bien. Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a la estafa y a ese tipo de cosas, y esas personas ya tienen como un tipo de oralidad que tú les crees ciegamente, porque hacen que tú confíes en ellas. Así que creo que está bien el cuestionar lo que hacemos, lo que escuchamos y no caer en verdades falsas. Bruno, tu conclusión. Pues todo el texto es una demostración de cómo somos los humanos, cómo reaccionamos los humanos ante la información. La información viniendo de las dos maneras, escrita y oral. ¿Por qué es una referencia a cómo somos nosotros? Pues principalmente porque se presenta primero como una discusión entre esto, lo oral y lo escrito, demostrando que el oral muchas veces no es verdad. Hay personas que reciben la información de manera oral, ni siquiera se preocupan en entenderlo o en algo así, y solo lo escupen así, solo escupen lo que escuchan y tal vez hasta transgiversan las ideas y se va haciendo un teléfono descompuesto muy grande. Y hay otras que nada más por ver algo que ya está escrito, pues consideran que es irrefutable o consideran que es clara y obviamente cierto, pero después también nos empieza a hablar sobre cómo es que somos nosotros también ante diferentes tipos de información, cómo era, por ejemplo, la generación de Sócrates, como él se refiere, que ellos pues
no eran, bueno, no la generación de Sócrates, sino las generaciones anteriores, cómo eran ellos ante la información, que eran un poco más ingenuos, y cómo es la generación de ahorita, bueno, la generación es de Pedro, que son más críticos por ser más jóvenes, son más, eh, dudan más de toda la información, pero realmente nosotros como humanos es muy difícil que podamos hacer eso constantemente, porque es cansado estar dudando de lo que crees saber constantemente. Por eso muchas personas prefieren o no tener discusiones sobre lo que ellos creen, porque no quieren tener que hacer el trabajo de esforzarse en aceptar otras ideas, o porque esas ideas ya están demasiado arraigadas dentro de ellos y ya no les aporta o les da nada el cambiarlas. Entonces, considero que primero sí se estaba dando una idea así de qué es lo más veraz, si lo oral o lo escrito, pero después se empieza también a ir a un ámbito de cómo somos nosotros ante la información, cómo es que muchas veces buscamos lo que nos hace sentir bien, o sea, la información que nos hace sentir bien sin dudar si es verdad. Entonces, al no querer dudar, nos lleva a diferentes caminos y hace que nuestra sociedad se divida en dos. Y pues aquí, como lo demuestra, esa división es con eso de vosotros los jóvenes, que son más críticos ahora. Entonces, considero que es un texto bastante interesante por cómo es que trata ambos temas, la información y cómo somos los humanos ante ello. Y es muy importante tomar en cuenta esto porque así nos ayuda a entender a muchas personas, nos ayuda a entender cómo piensan muchas personas. Gracias. Y por último, Jimena, ¿tú a qué concluiste? Tal vez suene algo raro, pero la conclusión me parece que está en lo segundo que dice Sócrates. La conclusión está ahí. Porque en la historia, básicamente, en lo que dice específicamente, eh, ¿cómo se llama? Thamos a Theud. Porque según esta pequeña historia, Zeus le dio, le dijo básicamente que las palabras, el escrito, o las palabras que estaban en un escrito, iban a dar conocimiento, iba a ser, era como una especie, como dice, fármaco de la memoria y la sabiduría. Entonces, él empieza a decir que le contrarresta su idea y básicamente eso es lo que está dando a entender el texto, de que la escritura para algunos tiene un cierto poder y la oralidad para otros también lo tiene. La intención aquí es quién gana de los dos, quién tiene mayor poder sobre el otro, porque la escritura, algo que está escrito, se toma como verdad automáticamente. Una noticia que está escrita se toma como una verdad, como que algo que sí pasó, porque está argumentando que hay testigos, tiene fechas, tiene horas. Entonces, las personas que lo leen piensan que es verdad, pero muchas veces estas noticias no son verdaderas, son simplemente notas para ganar público. Entonces, la oralidad es cuando ahí entra a contrarrestar lo que dice la escritura. Y entonces, ahora lo que dice alguien tiene mucho mayor valor que lo que se escribió antes de esa persona. Entonces, el objetivo, siento, de este escrito es ver quién ganó de la oralidad y la escritura. Y según lo cuenta la historia de Sócrates, y yo creo que él mismo después, la oralidad le gana por mucho la escritura, porque mientras que algo que se puede leer y que se puede aprender como una verdad, lo que se dice una persona se toma mucho más como real a lo que está simplemente escrito en un papel. ¿Por qué? Porque está involucrando sentimientos, está involucrando emociones, expresiones, ademanes, incluye muchas cosas que la escritura no puede hacer. Entonces, esa es mi conclusión. Está en lo que dice Sócrates y gana la oralidad. Es una rivalidad y claramente la gana la oralidad. Ok, gracias. Bueno, ya concluimos la sesión contemplativa. Ahora vamos a iniciar la metaconversación y a cada uno de ustedes le voy a preguntar qué opinan o
cómo se sintieron, qué aprendieron de esta sesión. Iniciando con Fernando. Bueno, yo te puedo decir que de esta sesión me puedo llevar que, pues, en las conversaciones y nuestras formas de comunicar y de conversar, pues varían dependiendo si es de forma escrita o de forma oral, y que, pues, también me llevo una perspectiva nueva, que es la de Sócrates, de cómo las personas a veces son un tanto ingenuas con lo que creen y con el conocimiento que reciben. Y ya. Gracias. Marlene. Pues yo lo que me queda de este texto, de esta conversación, es de que igual hay que empezar a ser un poco más críticos con lo que escuchamos o con lo que leemos y no estancarnos en el hecho de quién lo leyó o quién lo dijo o quién lo escribió. Y también me quedo con eso de que hay muchas personas muy ingenuas que creen todo lo que escuchan y hay tal vez que empezar a cambiar eso, como tal vez desde pequeños enseñarle a los niños que no creas en todo lo que escuchas, como por ejemplo nos dicen de no te acerques a extraños si quieren darte un dulce o algo así, pues hay que hacer un poco lo mismo de pedirle al niño que cuestione, aunque tal vez hasta sus papás, porque no todos decimos la verdad de cuando creemos algo. Gracias. ¿Tú, Bruno? ¿Qué opinas? Pues realmente lo que más me sorprendió es que Sócrates ya tuviera toda esta visión desde esos tiempos y pues podemos ver que pues se ha repetido un poco realmente cómo es que siempre los jóvenes los ven como los más críticos. O sea, desde esa época, desde la antigua Grecia, ya Sócrates ya notaba eso. Entonces considero que eso es algo muy interesante. ¿Y de la sesión qué te llevas? De la sesión, ¿Cómo te pues sentiste? me sentí un poco limitado, principalmente porque la idea de este texto no era muy complicada o no era como que muy extensa. Lo sentí un poco, lo sentí un poquito corto para lo que pudimos haber llegado a hacer. Pudimos haber tal vez mejor desarrollado dos textos de este estilo, porque la verdad la idea sí era muy clara y no siento que no dio para mucha reflexión. Ok. ¿Tú, Jimena, también te sentiste limitada o tú qué dices? Sí, igual un poco limitada, pero más que, o sea, más que usar la palabra limitada, es como que eh, no había mucho de dónde aprender más que nada. Además, si lo comparas con la anterior sesión, donde habían varios fragmentos, varios temas se habían tocado en ese momento. En este caso no, era un solo texto y digamos que era algo corto y además era desarrollado de una manera de diálogo, por lo que, y uno de los que hablaban no tenía opinión propia, solo aceptaba o negaba lo que decía Sócrates. Entonces, digamos que era muy poco, fue muy poco, y en el dado caso de que tuviera más de dónde analizar, sería muy complicado entender de dónde más podríamos haber agarrado otro concepto para analizar. Y de lo poco que tenía este texto para analizar, ¿qué fue lo que para ti se te hizo más interesante? eh, la propia manera en la que se llevó a cabo la idea, porque eh, la manera del diálogo, porque uno escuchaba y el otro decía su opinión, que en este caso Sócrates decía toda su opinión, y cómo se llama, y era escuchado, y era aceptado, rechazado, pero básicamente la idea que tenía Sócrates la aceptaba quien lo acompañaba. Entonces, siento que también el propio texto hace referencia a su propia idea principal sobre la escritura.
Entonces, como que Sócrates aplica lo mismo a sí mismo, su propia idea a sí mismo en ese texto. Entonces, es algo curioso de que a veces un texto no es lo que parece. Entonces, tal vez no pudimos sacarle más ideas, pero esa idea también fue practicada por el mismo Sócrates en su propio texto. Entonces, es algo, en cierto modo, divertido la manera en la que lo pudo haber planteado. Marlene, ¿tú consideras que fue un poco limitado el texto o las ideas que se sacaron de él? La verdad estoy de acuerdo con mis compañeros de que la idea era muy concreta y ya nadie podía como agregarle algo o quitarle algo. Y creo que todos compartimos la misma idea de este tema y creo que por eso no hubo mucho debate entre nosotros. Y pues sí, creo que estuvo un poco corta la idea para nuestro pensamiento. Fernando, ¿tú estás de acuerdo con Marlene? Pues sí, es que el texto, bueno, en mi opinión, si el texto tuviera más elementos figurativos o un lenguaje que sea un poco más complicado, tal vez pudiéramos haber tenido diferentes interpretaciones, pero ese texto va como muy claro, muy directo al punto, entonces pues como que de cierta forma eso limita las posibilidades que nosotros tenemos ahorita para hacer un análisis más extenso. Pero bueno, dentro de lo que va del texto, igual me llamó la atención que de lo mismo que estaba hablando Sócrates, se estaba dando en la misma conversación. Bueno, se me hizo un detalle gracioso. Tal vez con esa intención se hizo la recopilación en forma de diálogo y no como un texto que fuera publicado por Sócrates en persona. Entonces, pues sí, me pareció un detalle curioso, pero dentro del análisis no es algo que hubiéramos tenido mucho en cuenta. Entonces, pues sí, siento que en ese sentido es algo limitado. Ok, gracias. Bueno, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Eh, espero que se lleven cosas buenas o un aprendizaje de esto. Gracias.